Buenas, mi nombre es Ilan Paul Juan Palencia y junto a mis compañeros Sergio Hernández y Juan Andrés Martínez les vamos a explicar cómo hacer la mejor presentación de sus vidas. Importancias de cómo hacer una presentación. Primero es permitir generar un impacto en la audiencia. ¿Qué quiere decir esto? Hacer que el público no se quede solamente estancado en lo que uno dice, también tiene que generar ese deseo del público de querer escuchar tu presentación. Otro, posibilidad de poner tu opinión acerca de un determinado tema. Esto quiere decir que tú, al dominar el tema, tienes que expresar tu opinión y mantener esa posición con respecto al tema, no desviarte hacia otras opciones. Mostrar nuestras capacidades profesionales a nuestros superiores. Esto quiere decir que tú tienes que mostrar superioridad ante el público para que ellos sepan lo seguro que tú estás con respecto a lo que estás exponiendo en la presentación. Y por último, conocer nuestro conocimiento acerca de un determinado tema. Tú, para explicar un tema, tienes que tener conocimiento con respecto a este para así poder hacer la presentación y que salga una presentación bien llamativa y excelente para el público. Los dos aspectos fundamentales que se debe hacer una presentación para llamar al público a que preste atención a lo que estás explicando es hacer sentir y hacer pensar al público. A continuación, mis dos compañeros les van a explicar cómo se trata cada uno de estos aspectos haciendo una presentación. Como dijo mi compañero Ilan, en toda buena presentación hay que lograr dos cosas en el público, y una de estas es hacerlos pensar. ¿Cómo lo hacemos pensar al público? Pues nos ayudamos principalmente con 5 herramientas. Una de estas es aportar algo útil y nuevo para la audiencia. ¿Por qué? Si queremos transmitirle al público algo que ellos ya saben o que no es útil para su vida, estos simplemente no van a concentrarse en la información que le brindamos y van a pasarla por alto. Pero si al público le aportamos algo que ellos saben que va a ser útil para ellos y que además es algo nuevo, estos van a concentrar su cerebro completamente en esto y por ende su cerebro va a estar funcionando y activo durante toda la presentación, y por ende vamos a lograr transmitir la información de una manera asertiva. Menos es más. ¿Qué quiere decir esto? Cuando le queremos transmitir demasiada información a un público, demasiadas imágenes o demasiada información, estos tienden a cansarse y por ende no logran procesar o adquirir de una manera correcta la información que queremos brindarle. Entonces, si le transmitimos al público de una manera reducida, poca información, pero de una manera acertada, estos van a lograr procesarla y entenderla fácilmente. Dar forma. Esto de dar forma se divide principalmente en 3 partes, que es dar bloques, orden y estructura. ¿A qué se refiere cada una de estas? El orden, que es la primera de estas, nos dice que tenemos que organizar nuestra información, tenemos que organizarla. El bloque es en la parte en la que separamos la información que tenemos organizada por grupos en los que metemos los temas comunes, los temas comunes para no mezclar la información de una manera indebida. Y la estructura es la manera en la que nosotros vamos a transmitir al público esta información, la manera en la que ellos van a ver la información. Asocia. El cerebro humano aprende por medio de la asociación. ¿Por qué? Por ejemplo, cuando nosotros vemos una imagen de cierto tipo de comida, el cerebro automáticamente la asocia con el sabor, aunque no la estemos saboreando. Y así nos pasa con muchas cosas en la vida, y de esta manera es la manera más efectiva en la que nuestro cerebro comprende o aprende. La última herramienta que usamos para hacer pensar a nuestro público es la estrategia 3D. ¿Qué quiere decir esto? Di lo que vas a decir, dilo y vuélvelo a decir. ¿Esto cómo se explica? Tienes que hacer una introducción al tema primero que todo, luego tienes que repetirlo y desarrollarlo de una manera más amplia, y al final decirlo de nuevo en una forma de conclusión para que el público entienda toda la información en que se resume.
Luego de conocer estas técnicas para hacer pensar al público, tenemos también que tener en cuenta la segunda parte, hacer sentir. ¿Qué es hacer sentir? Es hacer que el público interiorice y lleve a sus emociones lo que se les está diciendo. Para esto se necesitan o se tienen en cuenta 4 pilares: fomentar la participación, emplear un lenguaje llamativo, cambiar constantemente el ritmo y emitir emociones. La primera parte, fomentar la participación. Si nosotros estamos en un entorno en que hay muchas personas, la mejor manera de fomentar la participación es llamándolos a ellos mismos. En un público grande nunca va a existir una participación directa de este público. Es decir, tú mismo tienes que llamarlos. Para la participación tienes que tener en cuenta que todas las respuestas son correctas, siempre. Tienes que tener en cuenta que todo lo que diga el público está bien. ¿Cuáles son las técnicas para esto? Siempre tienes que decir a lo que te responda el público sí y. Lo que dijo el público está bien y tienes que añadirle tu propio conocimiento. Nunca tienes que decir sí pero, pues esto cohibirá al público y hará que tu presentación se vaya abajo. La segunda parte es emplear un lenguaje llamativo. Para emplear un lenguaje llamativo tienes que utilizar frases, imágenes. Las imágenes son la mejor manera que tiene el cerebro para asociar la información. Entonces, utilizando un lenguaje llamativo será mucho más fácil para el público aprender lo que tú estás tratando de comunicar. Cambia constantemente el ritmo. Tú no puedes llevar una presentación siempre de la misma manera, puesto que las emociones suben y bajan. Es un constante cambio el que se maneja. Tienes que ir cambiando el ritmo. ¿Cómo así? En un momento puedes hacer una presentación un poco pausada, pero hay momentos en que tienes que cambiar el ritmo y meterle emoción a la presentación. ¿Para qué? Para que el público se trame en lo que tú estás diciendo. Y por último hay que emitir las emociones. Las emociones crean algo que se llama un campo. Este campo lo que hace es influir en lo que está sintiendo el público. Es decir, si tú quieres transmitir una emoción de alegría, tú primero tienes que mostrar esta alegría. Tienes que ser alegre, sonreír. Si tú tienes que mostrar curiosidad, tienes que intrigar al público. Esta intriga se va a transmitir y vas a lograr el objetivo. Para finalizar, para que tu presentación sea exitosa, tienes que cumplir las 2 pautas que las acaba de explicar mis 2 compañeros, que son hacer pensar al público y hacerlo sentir. Muchas gracias por su atención.